Hola, bienvenidos a la serie sobre Crónica de una muerte anunciada, la novela del famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez. La semana pasada hablamos del honor, que es uno de los temas más importantes en la novela. Ángela Vicario fue devuelta a la casa de sus padres porque no era virgen, es decir, que deshonró a su familia, a su marido y a la sociedad entera. Sus hermanos, los gemelos Pedro y Pablo Vicario, se vieron obligados a matar a su amigo Santiago Nazar por honor. Y según ellos mismos, el asesinato fue por un asunto de honor. En el programa de hoy vamos a analizar el tema de la violencia. Habíamos visto en el programa número 2, cuando estudiamos el entorno cultural y social, que la novela se desarrolla durante la época de la violencia bipartidista colombiana que tuvo lugar entre los años 1948 y 1950 y que es conocida precisamente como la época de la violencia. Durante esta época, en Colombia hubo una guerra civil entre los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esta guerra fue bastante sangrienta y mucha gente inocente perdió la vida. Entonces, la vida en esa época simplemente no valía nada. Por lo tanto, cuando uno lee la novela, uno se da cuenta que hay actos tremendamente violentos que reflejan lo que estaba pasando en esa época, en la época de la violencia en Colombia. Pero volvamos a la novela. Desde la primera línea sabemos que alguien va a morir. Y esa persona que va a morir tiene nombre y tiene apellido propio también. Se llama Santiago. Sí, Santiago Nazar. Un joven de 21 años. ¿Y cómo va a morir? Pues no es de muerte natural. No es porque sea una persona mayor o no es producto de un accidente. Va a morir porque lo van a matar. Unos párrafos más tarde, también en el capítulo 1, el narrador nos dice que Santiago Nazar fue destazado como un cerdo. Fue cortado en pedacitos supremamente pequeños, como si fuera un trozo de carne que es picado en lonjas muy delgadas. Aquí estamos hablando de un asesinato bestial. Además, no solamente fue destazado, sino que los gemelos lo asesinaron como si fuera un cerdo, uno de los animales que ellos están acostumbrados a matar en la carnicería.
Como si fuera un animal, lo matan a sangre fría con unos cuchillos rústicos elaborados por ellos mismos en su propia casa. El asesinato fue brutal. El cuerpo tenía numerosas heridas por todas partes, 7 de ellas mortales, lo que quiere decir que Santiago, con una sola herida de esas, hubiera muerto. Al leer la descripción del sumario, se mencionan casi que todas las partes del cuerpo humano. El hígado estaba casi seccionado por 2 perforaciones profundas en la cara anterior. Tenía 4 incisiones en el estómago y una de ellas era tan profunda que lo atravesó por completo y le destruyó el páncreas. Tenía 6 perforaciones menores en el colon transverso y múltiples heridas en el intestino delgado. La herida que tenía en el dorso, a la altura de la vértebra lumbar, le había perforado el riñón derecho. En la cavidad torácica tenía perforaciones que le alcanzaron los pulmones. Tenía 6 heridas menores en la axila izquierda, heridas en los brazos, en las manos, en el muslo y en la palma de las manos. Así que parecía un estigma del crucificado. Santiago Nazar murió de una hemorragia por cualquiera de las 7 heridas. El hombre literalmente se desangró porque quedó como un colador. Esta descripción es realmente espeluznante. A uno se le ponen los pelos de punta leyéndola e imaginándose cómo quedó el pobre Santiago Nazar. Lo peor de todo es que nadie hizo nada para prevenir o para impedir el crimen. Nunca hubo una muerte más anunciada, nos dice el narrador. Esto quiere decir que la gente aprueba la violencia. ¿Y por qué la aprueba? Porque está acostumbrada a ella, porque la violencia es el pan de cada día. El asesinato de Santiago Nazar fue tan horrendo que la puerta de su casa tuvo que ser reparada con fondos públicos, ya que quedó en un estado lamentable. Ese asesinato cruel y despiadado parece repetirse cuando el padre Carmen Amador le hace la autopsia al cuerpo de Santiago. Él mismo dice, fue como matarlo 2 veces. El rostro de Santiago se fue transformando como si fuera el de un enemigo y desarrolló un olor fétido. Uno como lector aprende que lo que está asociado con su muerte es muy trágico, aún la autopsia. Y al igual que a los conejos que estaba descuartizando con mucha rabia, Victoria Guzmán
en la cocina esa mañana, las vísceras de Santiago fueron arrancadas de cuajo, destazadas y tiradas a la basura. Esta es una situación realmente dramática porque es violenta y es contada abiertamente. Pero Crónica de una muerte anunciada no solamente nos muestra la violencia con el crimen de Santiago Nazar, también existe violencia doméstica. Esta la sufre en carne propia la misma Ángela Vicario, que al ser devuelta a casa fue golpeada por su madre durante 2 horas. Con una mano la sostenía del pelo y con la otra la golpeaba con tanta rabia que Ángela pensó que la iba a matar. Cuando la familia salió del pueblo, Ángela Vicario tuvo que salir con la cara cubierta para que la gente no le viera los moretones producto de la paliza tan violenta que le había practicado su madre. Esta violencia doméstica la experimentaría también el propio Santiago Nazar. Aprendimos que cuando éste se enamoró perdidamente de María Alejandrina Cervantes, su padre Ibrahim Nazar lo sacó a correazos del burdel y lo encerró en el Divino Rostro. De manera que en esa sociedad de la novela, los padres repartían correa de manera pareja, tanto a los chicos como a las chicas. Todos eran castigados a la par. En cuanto a la familia Nazar, hemos visto que Victoria Guzmán fue amante de Ibrahim Nazar y cuando se le acabó el amor, la llevó a su casa y la puso de sirvienta. También Santiago dice que Divina Flor ya está a tiempo de desbravar y le coge la panocha cuando se encuentra con ella por los rincones de la casa. Aquí vemos 2 ejemplos claros de violencia psicológica. Además, existe la violencia contra los animales. Cuando Santiago Nazar se derrumbó de bruces en la cocina de su casa, su cuerpo permaneció ahí por varias horas. Como resultado del calor agobiante del Caribe colombiano, el cuerpo se fue descomponiendo y el olor a carne y a sangre invadió el lugar. Debido a esto, los perros se alborotaron producto del olor del cadáver que Santiago emanaba. Divina Flor le dijo al narrador que como los perros se querían comer las tripas del muerto, entonces que los encerraron en las pesebreras. Más tarde, Plácida Linero ordenó que los llevaran a algún lugar apartado hasta después del entierro. Pero según el relato, hacia el mediodía, nadie supo cómo, los perros se escaparon de donde estaban e irrumpieron enloquecidos en la casa. Ante esto, Plácida Linero
perdió los estribos y expresó: estos perros de mierda, que los maten. La orden se cumplió de inmediato y la casa volvió a quedar nuevamente en silencio. Vemos un acto de violencia contra esos pobres perros que lo que estaban era confundidos por el olor de su amo. Con toda esta evidencia, uno podría decir que la sociedad está acostumbrada a la violencia, aunque nunca hubo una muerte más anunciada. Nadie movió un dedo para evitar el crimen. Por el contrario, todos corrían en dirección a la plaza para presenciar el crimen, como si matar a alguien a sangre fría fuera un espectáculo público. Entonces, desde el crimen violento que cometieron los hermanos Vicario con unos cuchillos rústicos de matar cerdos, desde la violencia doméstica contra Ángela Vicario y de la violencia hacia los animales, en la narración de este programa les habló Isabel O'Donoghue. A todos los oyentes les deseo que tengan una feliz semana. Hasta la próxima.